¿Qué es la micosis? Enfermedades causadas por hongos que pueden afectar la uña, la piel, el cabello, incluso órganos internos. Por ejemplo, pie de atleta y candidiasis. ¿Qué son las parasitosis? Enfermedades causadas por parásitos, organismos que viven a expensas de otros seres vivos hospedados. Pueden ser protozoos unicelulares, por ejemplo, malaria, amebiasis y ascariasis. Diferencias principales entre infecciones fúngicas y parasitarias. Por la parte de la micosis tenemos en las características hongos y en la parte de las parasitosis parásitos. En el tamaño, por la parte de micosis tenemos espora, fisión variada, y por la parte de los parasitosis tenemos microscopios protosos. Reproducción, por la parte de la micosis tenemos microscopio generalmente, y por la parte de la parasitosis tenemos dependiendo del parásito. Tratamiento: en la micosis tenemos antifúngicos y en la parte parasitarios antiparasitarios. Factores de riesgos. Por la parte de los factores de riesgos tenemos principalmente el clima cálido y húmedo. Las zonas cálidas y húmedas favorecen el crecimiento y propagación de hongos y parásitos. Por segunda parte tenemos la inmunosupresión. Personas comprometidas por VIH son más susceptibles a estas infecciones. Por tercera, tenemos mala higiene. La falta de acceso de agua potable, condiciones de vida adecuadas aumenta el riesgo de las infecciones. Por cuarta parte tenemos pobreza. Condiciones de hacinamiento y falta de saneamiento básico incrementan el riesgo. Por quinta parte tenemos zoonosis, infecciones transmitidas de animales a humanos. Grupo de riesgos. En la parte del grupo de riesgo tenemos a los niños, a las personas con VIH, a los pacientes oncológicos, a las personas con enfermedades crónicas y a las personas mayores. Impacto en la salud pública. Prevalencia en el Perú. La alta incidencia de la micosis y parasitosis en zonas rurales y urbanas con condiciones de la vida precarias. Por otra parte, tenemos las infecciones fúngicas y parasitarias, que representan un desafío significante para la salud pública debido a su alta prevalencia. Desafíos en el diagnóstico y acceso al tratamiento. Por la parte de los desafíos tenemos las dificultades en la identificación precisa de las infecciones debido a la diversidad de manifestaciones clínicas. Por otra parte tenemos el tratamiento, el acceso limitado a tratamientos efectivos para los recursos y su atención médica adecuada en áreas rurales. Bueno, continuando les hablaré sobre un caso clínico de onicomicosis, una infección fúngica en las uñas, causada en este caso por el hongo Trichophthecus mentagrophytes. Para comenzar, debemos saber qué es la onicomicosis. Pues bien, es una infección en las uñas causada por hongos dermatofitos, levaduras o mohos no dermatofitos. Esta afecta más comúnmente las uñas de los pies debido a la humedad, el calor y el contacto prolongado con el calzado. Se estima que alrededor del 10% de la población mundial la padece, siendo más frecuente en adultos mayores, personas con diabetes y aquellos con sistema inmune comprometido. Esta es una patología frecuente, pero muchas veces subestimada, ya que puede causar y afectar la calidad de vida de los pacientes, y en casos severos, estas requieren tratamientos muy prolongados. Entrando ya en los datos del caso, tenemos que la paciente es una niña de 8 años, estudiante de primaria, sin antecedentes médicos relevantes. Esta fue llevada a consulta por sus padres debido a una lesión en la uña del primer ortejo del pie derecho. Es caracterizada por decoloración, engrosamiento y fragilidad progresiva durante los últimos 3 meses. No refería dolor ni prurito y tampoco presentaba lesiones en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, los padres también mencionan que la niña tiene contacto directo con un conejo doméstico. Además, no ha utilizado zapatos nuevos ni ha tenido traumatismos en la zona. Y se intentó mejorar la lesión con higiene y corte regular de la uña. Todo esto sin éxito alguno. Para confirmar la infección, se realizaron una serie de pruebas que permitieron identificar la presencia del hongo y diferenciarlo de otras patologías que pueden afectar las uñas, tales como infecciones bacterianas, psoriasis ungueal o traumatismos repetitivos. Primero, se realizó un examen físico. Se observó una uña con engrosamiento frágil y decoloración amarillenta, signos típicos de onicomicosis. Esta exploración descartó otras lesiones de la piel y uñas adyacentes, lo que ayudó a diferenciarlo de otras enfermedades dermatológicas. Después, se realizó un examen micológico directo.
Se tomó una muestra de queratina de la uña afectada mediante raspado. Esta muestra se colocó en una solución de hidróxido de potasio, que disuelve la queratina y deja visibles las estructuras fúngicas bajo el microscopio, teniendo como resultado hifas septadas y ramificadas, características de los dermatofitos, confirmando la presencia de hongos. Luego se realizó un cultivo en agar. Para esto se colocaron fragmentos de la uña en un medio de cultivo específico para hongos, con clorafenicol y cicloheximida, que inhibe el crecimiento de bacterias y otros hongos contaminantes, teniendo como resultado después de 10 a 14 días el crecimiento de colonias blanquecinas algodonosas, que con el tiempo adquieren una tonalidad marrón. Se realizó la prueba de identificación microscópica y se observaron microconidias redondeadas en racimos, características del hongo Trichophyton mentagrophytes. Como punto importante del resultado tenemos que este cultivo permitió la identificación exacta del hongo, lo que es fundamental para elegir el tratamiento adecuado, ya que diferentes hongos pueden requerir distintos antifúngicos. Entonces, entre las principales características de este hongo tenemos que morfológicamente es un hongo dermatofito con hifas septadas y microconidias redondeadas en racimos, que crea colonias algodonosas blancas y con el tiempo se convierten en marrón. Entre sus factores de riesgos están la humedad, el calzado cerrado, las lesiones en uñas, contacto con animales y sistema inmune debilitado. Entre los síntomas tenemos el engrosamiento, decoloración amarillenta, fragilidad y deformidad de la uña. Además que esta puede extenderse a otras uñas o piel si es que no llega a ser tratado a tiempo. Y bueno, finalmente luego de llegar a un diagnóstico debemos determinar el tratamiento a seguir. Este se enfocó en eliminar la infección y prevenir la recurrencia. Se recomendó antifúngicos tópicos mediante la aplicación de cremas con terbinafina o clotrimazol 2 veces al día por 4 a 6 semanas. Como dato extra, en casos graves o persistentes, se prescribe griseofulvina o terbinafina oral durante 6 a 8 semanas. Como cuidados locales tenemos el mantener las uñas secas y limpias y cortar regularmente para evitar acumulación de hongos. Además, para prevenir reinfecciones, se solicitó el uso de calzados ventilados, evitar compartir toallas y zapatos. Y también un seguimiento médico por las 4 siguientes semanas, para así evaluar la evolución del tratamiento. Es importante recordar que la onicomicosis y otras infecciones fúngicas pueden prevenirse con hábitos simples de higiene y cuidado personal, como lo son el mantener pies y manos secas y limpias, usar calzado transpirable y calcetines de algodón, no compartir utensilios de manicure o pedicure y evitar caminar descalzo en lugares públicos tales como piscinas o gimnasios, desinfectar adecuadamente los zapatos y mantener una higiene adecuada en las mascotas. Bueno, finalmente, en conclusión tenemos que la onicomicosis es una afección común, pero prevenible, que puede tratarse con éxito si se diagnostica a tiempo. En este caso, el contacto con un animal doméstico pudo haber sido el origen de la infección, pero es fundamental la educación en salud para evitar propagar las enfermedades fúngicas y garantizar el bienestar de la población. Recuerden que la prevención comienza con la higiene y el cuidado personal. Tu salud está en tus manos. Bueno, continuando con la exposición, en este caso mi persona va a hablar sobre el caso de parasitosis. Es importante en este punto mencionar al MINSA, el cual dice que los parásitos más comunes que afectan a nuestro país, especialmente a los niños, son el Trichuris trichura, el Ascaris, Enterovirus, Necator y el Oxyurus. En este caso vamos a hablar sobre el Trichuris trichura, tal como se puede ver en la imagen de referencia. Como siguiente punto tenemos a los datos de nuestro paciente, en el cual es un niño de 7 años quien reside en una zona rural del Perú, quien es llevado al hospital por su madre debido a que siente algunos malestares. Al hablar con la madre, ella menciona que el hijo presenta diarrea, moco y sangre hace 2 semanas, acompañado de dolor abdominal tipo cólico y ha perdido un poco de peso. También señala que ha notado que el hijo que no tiene apetito y también es importante mencionar que el niño no ha recibido desparasitación recientemente. Al preguntar un poco más por su entorno, la madre menciona que en la escuela al que el niño acude no hay agua potable y también
que a veces el niño suele jugar descalzo por la casa y en la casa de la señora tampoco hay agua potable. Entonces, con toda la información ya brindada, vamos a pasar al siguiente punto. Después de haber visto el caso clínico, se procedió a hacer exámenes tanto físico como exámenes de laboratorio. En el examen físico, el niño presenta palidez y mucosa, lo que sugiere una posible anemia. También tiene un dolor en el hipogastrio, a la palpitación, lo que indica una irritación o una inflamación intestinal. También el niño presenta una frecuencia cardíaca elevada, lo que también puede ser compatible con el cuadro de anemia, pero para confirmar se realizó también exámenes de laboratorio, en el cual se hizo dos, el examen de heces y el hemograma. En el examen de heces se puede observar los huevos del trichuris trichura, y el hemograma arroja la presencia de anemia leve. Esto nos quiere decir que todos los síntomas que el niño ha estado presentando se debe al parásito Trichuris trichura. Pero para conocer un poco más sobre este parásito, vamos a hablar sobre su morfología. Como se puede observar en la imagen, la forma del gusano es cilíndrico y en la parte anterior es un poco más delgada, como se puede observar. Y la forma de los huevos es ovalada y de color medio mostaza, pero el color de ya el parásito desarrollado es blancocino o rosado también, como se puede observar en la imagen, y es transparente. Ahora vamos a hablar sobre algunas características que son importantes resaltar de este parásito, el Trichuris trichura. Bueno, es importante recalcar que este es un parásito intestinal y que al desarrollarse se aloja principalmente en el colon y en el cegum de las personas. Los huevos se eliminan mediante las heces y por eso es una forma de contagio donde se presentan más casos. Otro punto importante o característica es que la infección ocurre por la ingestión de los huevos, tanto quizás en alimentos o en agua contaminada. Y por último, tras la eclosión de los huevos en el intestino delgado, las larvas migran al colon, como ya lo había mencionado antes, y se adhieren a la mucosa. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las medidas de prevención. En este caso, como primer punto, tenemos al consumo de agua segura. Es importante beber agua hervida o clorada, ya que el parásito puede estar presente en aguas contaminadas. Como siguiente punto tenemos el higiene personal. Esto también es importante, siempre lavarse la mano con agua y jabón, especialmente antes de cada comida y después de haber ido al baño. Como tercer punto tenemos al uso de baños adecuados, evitar la defecación al aire libre, ya que es importante utilizar letrinas o si no inodoros para poder prevenir la contaminación fecal mediante el suelo, ya que es el principal medio de transmisión de este parásito. Como otro punto tenemos a la desparasitación periódica. Se recomienda realizarse desparasitación periódica cada 6 meses, pero sería bueno que lo hagan en la familia al mismo tiempo. Finalmente tenemos al tratamiento y manejo. Bueno, esto siempre va a depender del caso, de la gravedad del paciente. En este caso es importante usar antiparasitarios. Algunos medicamentos puede ser el albendazol o el medendazol. Estos eliminan parásitos, pero como ya lo mencioné, va a depender de la gravedad de la infección parasitaria. Otro, utilizar suplementos con hierro. Esto también es importante, ya que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este parásito hace que te dé anemia, entonces es importante pues tomar hierro. En este caso es el sulfato ferroso, podría ser, para nivelar la hemoglobina o recuperar la hemoglobina. También tenemos a la hidratación, pero esto va a depender en casos ya graves de infecciones parasitarias.
Y por último tenemos el seguimiento con nuevos exámenes de heces. Bueno, esto es importante ya después de haber recibido un tratamiento, poderse hacer un examen para poder descartar que el parásito siga ahí. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.